Ok, entonces recordando un poco lo que hicimos la clase pasada, trabajamos con varias imágenes y dentro de lo que hicimos de práctica es que separábamos el color de cada una de las imágenes. Para esto, pues usamos los comodines, ¿no? En donde cuando yo pongo 2 puntos significa todos los elementos de esta dimensión. Entonces, por ejemplo, aquí estamos modificando todos los renglones, todas las columnas del primer canal, ¿no? Eso es lo que estamos extrayendo. Y lo mismo, ¿no? Todos los renglones, todas las columnas, segundo canal. Y bueno, en esta parte trabajamos la visualización. Voy a correrlo. Ok, esto fue lo que hicimos. Y también hicimos también el trabajar con subplots para que una ventana se separara en secciones y yo pudiera como controlar dónde quiero ver las cosas, ¿no? Y también hicimos otra en donde no era que está atrás, este es un cuadriculado uniforme, de tal manera que todos tienen 3 renglones, todas tienen 2 columnas y esa es la forma en que se están ordenando. Y en este que tengo aquí la primera imagen está incluyendo 3 columnas. Entonces aquí tenemos una organización irregular en donde una columna o un renglón, también puede ser por columna, está ocupando más espacio una de ellas, ¿ok? Mientras sean proporcionales. Por ejemplo, yo puedo poner esta aquí y 4 abajo, pero si yo tengo 4 abajo, o es una sola o son 2 y 2. No podría separar estas 3, por ejemplo, abajo que tuviera 2. ¿Sí? No sé si me explico. Tiene que ser otra vez o 6 o 1, para que entonces, o 3 también, ¿no? Para que mantengan la misma proporción, esta parte. Bueno, y voy a regresar a la presentación. Permítame. Okay, hasta aquí nos quedamos, en donde hablábamos de los comodines. Y también tenemos otra palabra reservada que es en donde yo no tengo que decir hasta dónde. Si yo quiero trabajar toda esa sección, uso end y lo trabaja todos renglones o todas las columnas, ¿no? Hasta el último de esa dimensión. Y bueno, ahora sí, vamos a ver funciones matemáticas. Las funciones matemáticas, a diferencia de otros lenguajes, tienen la particularidad de que ya están preparadas para recibir matrices. Entonces yo puedo manejar el logaritmo de un número, pero ese número que sea una matriz. ¿Ok? Entonces ya está esperando cualquiera de esas funciones matemáticas un vector para que también a su vez regrese otro vector de resultado. Vamos haciendo este ejemplo para que vayamos practicando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos vamos a hacer una nueva función. ¿Ok? Nuestros comandos de inicio para que todo esté limpio. Y vamos a generar el vector de los datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, n que vaya de 1 y hasta
100, por ejemplo. Bueno, vamos a trabajar negativos. Por ejemplo, de 360 a 360 con pasitos de punto 5 en punto 5. ¿Ok? Esto va a generar un vector muy largo. Lo voy a salvar. ¿Ok? Entonces, si yo corro este programa, lo único que va a hacer es crear esta variable, que es n. Bueno, aquí yo tenía abierto otras cosas. N, que es una variable de un renglón por 1441 columnas. Entonces, es un vector enorme. Bueno, entonces, por ejemplo, la función seno. Entonces, vamos a trabajar, a ver. A ver, vamos a ver el logaritmo natural. Logaritmo natural de n. Y la función logaritmo base 10, log 10 de n. ¿Okay? Entonces, son números complejos en donde están guardando el logaritmo y el logaritmo base 10. A ver, función logaritmo. Vamos a extraer la parte real. Voy a ponerlo aquí. Creo que se pone así directamente. Real. Esto. Ok, entonces ya tenemos la parte real del logaritmo y el logaritmo base 10. Bueno. Entonces, si mi entrada es un vector de este tamaño, esta va a ser el valor de la función. O sea, el resultado de esta función va a ser otro vector del mismo tamaño, pero con los resultados de ella. ¿Ok? ¿Cómo puedo visualizarlo? Vamos a hacer un pequeño plot aquí. Entonces vamos a plotear. Por ejemplo, aquí el ploteo lo quiero hacer que en X ponga los valores de N. Entonces aquí le pongo N contra el logaritmo, perdón, la función logaritmo. Y aquí le pongo azul y un tamaño de línea de 2. Bueno, antes de esto tengo que abrir una ventana, perdón, figure. Y voy a hacer otra graficación, pero es la función logaritmo base 10, por ejemplo, rojo. Y para que las dos funciones aparezcan en la misma ventana, la friseo, ya.
¿Ok? Esto hace la cuadrícula. Y voy a poner valores a las X. Entonces en X que aparezca una X. Y en Y aparezca función de X. Y las leyendas. Que diga la primera función que aparezca como log de X. Y la segunda log 10 de X. Estas son las funciones que estamos poniendo. La parte real de las funciones, ¿no? Algo que me faltó aquí es colocarle un título a la ventana, por ejemplo, funciones logarítmicas. ¿Alguna pregunta de estos códigos? Por ahora no, maestra. No, tranquilo. Ok, ahora. En MATLAB también tenemos unas funciones que tienen que ver con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, no sé si alguna vez les ha pasado que se equivocan un poco respecto a qué tipo de ángulos tienen que enviar y no envían los ángulos en radianes y luego los datos son medio raros. Entonces aquí está esperando radianes si usamos directamente así la función, pero si le ponemos al final una D de degrees, acepta ya en grados. Entonces no tenemos que hacer la traducción para usar las funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a generar la función seno, es igual a sin d de x, de n, perdón. La función coseno de cos d de n. ¿Ok? La función antiseno. Entonces es el a sin d. No me equivoqué. De n. ¿Ok? Y aquí podríamos hacer otra figura muy parecida para poner las trigonométricas. Todo se puede poner en la misma ventana así, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner la función seno. Aquí la función coseno. Y aquí la anticoseno.
Aquí podemos usar verde. Ok, entonces aquí son funciones trigonométricas. Entonces una es seno de X, coseno de X y anti percoseno a la menos 1, no, seno a la menos 1 de X. ¿Cómo aparece esta función? Ahí el label de Y es el que está diferente, ¿no? ¿Cómo de Y, compañero? Es que el label de Y dice función de F, o sea, bueno, dice Fn de X, ¿no? Ajá. Y en este caso nada más poner Y, ¿no? O sea, porque abajo estarían las X y en el eje vertical las Y, ¿no? Sí, sí puede ser. Bueno, A ver, perdón, es que luego es el perfeccionismo, ¿verdad? no te preocupes. Lo que pasa es que también a Y se le pone función de X, porque Y es el valor de la función en X, por eso lo puse, pero Ah, claro, claro. No, pues así se puede no, quedar. como quiera, se puede poner las dos. Sí, vamos a ver. Finalmente eso nos ayuda, ¿no? Lo mismo el anticoseno, yo creo que este es el que tiene imaginarios, voy a ponerle real de esto. Ya no sale el one, déjenme ver. Ya no. Ahora, aquí lo que sí vemos es de que son como dos diferentes escalas, ¿no? Entonces, ¿les parece que hagamos dos valores? Miren. N podría ir de menos 1 y cada 0.05 en 0.05 a más 1. No, pero que sea los ángulos. No, este sea un valor. Y que sea lo que se calcula del anticoseno. No n, sino de estos valores. ¿Ok? Entonces tendríamos que usar dos secciones para esta figura, ¿no? Un subplot en donde pongamos de un renglón y dos columnas y en la primera posición esto y en la segunda, a ver, voy a poner aquí. Entonces, aquí simplemente quito esta, todo lo demás sí, ¿no? Y aquí solamente voy a poner el anticoseno. El anticoseno en la segunda posición, muy bien. Y aquí voy a poner nada más esa. Este no necesita.
ya, perdón. Esta se va a graficar no n, sino el valor contra la función del anticoseno. ¿Vale? Porque son como dos diferentes escalas, ¿no? Por eso lo separé. Sí, A y ver, es tanto mejor como el comportamiento que tienen, ¿no? Así ya separados. Claro. podría poner el código nuevamente porque Claro. en el subplot me perdí. Se supone que es 2, 2, 1. Ah, no, es 1, 2, 2, ¿va? Es que es un renglón y dos columnas. Un renglón Ok, y dos ok. columnas. Primera posición y segunda posición. Gracias, déjenme cambiarlo. Ujú, claro. Y aquí también podríamos hacer el anticoseno, por ejemplo. Aquí hacemos lo mismo, pero para el anticoseno. Y en vez de ser el así, es a cos d. Entonces aquí lo friseamos. Y aquí ponemos el anticoseno. Vamos a ponerle magenta. A ver, mientras ven eso, quiero checar. No tengo libros. No, esos no tengo. Está subiendo la otra clase. A ver, maestra, yo tengo una duda, por ejemplo. Sí. Bueno, como lo hice igual en el mismo archivo, Ajá, ya ve que habíamos hecho el primer ploteo del logaritmo. ajá. Y le quito el figure y sigue ploteándolo. Le tengo que quitar los plots, ¿verdad? O sea, al del logaritmo, para que ya no haga esa ventana. ¿No quieres poner esa ventana? Sí, o sea, si yo no quisiera que saliera esa ventana, hay que comentarlo todo. O sea, Así. no puedo, si comento solamente el figure, se sigue haciendo, ¿no? Ujú. Ok. Lo que sucede esto es de que un figure asegura que creas una nueva ventana y lo haces. Y si no, lo que hace es que si hay algo abierto, lo usa. Ahí, lo plotean la que tenga abierta. Exactamente. Ah, ok, ok, Esa es ok. la diferencia. Por eso yo siempre le pongo figure para asegurarme que sea una nueva ventana. Una nueva ventana. Ah, ok. Perfecto, gracias. Ujú, de nada. Y otra pregunta. Entonces, Ujú, el LED nada más es para las referencias, ¿verdad? La acotación. ujú. Se supone Ok. que creas un objeto tipo leyenda y con estos datos. Ah, ok. Y después podrías modificar el valor de, por ejemplo, de su ubicación. Y Miren, por ejemplo, vamos a hacerlo. hay manera, no sé, en otros programas que he manejado sí se puede, de hacer controladores como sliders o cosas así. Sí, Ah, ok. y también se puede. Eso lo vemos al terminar toda la sección básica de MATLAB. Ah, Esa se perdón, llama interfaces gráficas de usuario, sí. ya me estoy adelantando.
No te preocupes, pero sí la vemos. Por ejemplo, aquí está usando la misma forma, simplemente no lo crea como un elemento, ¿no? Simplemente le pone legend, tal. Ok, pero... Está padre que le cambia el tipo de línea, ¿no? Ajá, es padrísimo. Nada más le pones una rayita antes y ya te lo cambia. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, le pones que sea punteada, por ejemplo. No sé si se alcanza a ver o necesita dos rayitas. Sí, necesita las dos. Ajá. Las dos, ¿verdad? Está. Y esto es bueno cuando se están sobreponiendo para ver qué tanto, o sea, que si están las dos ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí ambas están en el mismo punto y ahí se notan que están sobrepuestas. Para eso no sirve. A ver, bueno, estaba buscando aquí en la ayuda. Aquí está. Por ejemplo, aquí. Ejemplo, creo que es así, north, east, outside. Sale fuera de la imagen y está al noreste. O southeast. También acepta mayúsculas, creo. Southeast, outside. Para que ubiquemos, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Si no le pones outside, es inside. Por ejemplo, así, ¿no? Y si lo quieres dentro, pues ya nada más le cambias. Estás outside. Entonces, ya le estás diciendo exactamente dónde quieres las leyendas. Súper bien. Tiene muchos trucos el MATLAB. Sí, pero muy padre. Disculpe, ¿podría poner el código en donde tiene la línea de valor? Ok. Gracias. De nada. Algo que no sé si están notando es de que está un poco,
como ajustado en el eje de las Y's. Fíjense, lo voy a correr. Claro, aquí se puede hacer el pasito no tan cercano, ¿no? Yo lo hago para que se vea la función más. A esto me refiero, a que este está como hasta arriba, ¿sí me explico? O sea, la función choca los límites. También eso tiene un truco. Yo no sé, me está saliendo un error al momento de A ver, graficarlo. lo compartimos sin problema. Sí. Dejen ver. Ya. Me está marcando algo del error. O sea, cuando lo doy correr, me da 3 gráficas diferentes en vez de darme una y las otras 2 combinadas. Y creo que el problema es la de los arcoseno y aceno. No sé si es aquí. Es que Me fácil, marca. mira. La línea 35 Ajá. la quitas. Porque no abres una ventana nueva, sino estás dentro de la misma. Ya. A ver, córrela. Sí, puede ser, sí me hace. Bueno, sigue saliendo otro error, pero. Sí. mm, mm. Algo me marca de que es la Ah, línea ya. 36. Es que el anticoseno no es de n, sino es del valor. Entonces es el anticoseno y el antiseno no es contra n, sino es contra valor. Aquí en la línea 36, 36 y 37. exactamente. Oh, ok. O sea, aquí lo quito. Ahí. Ya. Es que lo que te está diciendo es de que no son del mismo tamaño. Sí, ya. Ok, era eso entonces se me hace. A ver. No, ahí tienes que Ah. poner valor, ¿no? Falta hold on. Después de la línea 36. Ahí está. Ok. Y ya puedes poner punteadas algunas líneas. Sí, lo que estaba viendo que te lo estaba poniendo. Ok. A ver, nada más. Mm, Ok. En la línea 36, Ajá. ponle después del plot, paréntesis, y antes de función anticoseno, antiseno y anticoseno, ponle ahí valor, coma. Lo que pasa es que así aseguras que esa sea la escala en X. Ok. Entonces en las dos la pongo. Ajá. Ya. Oh, ya, ok. Así te da la escala y se ve más bonito. Vale. Sí, es que ahorita me estoy como tratando de entenderla todo ahorita de golpe, pero sí. Ya sé, y empiezo como medio rudo. No pasa nada, está muchas veces. Lo que pasa es que empezamos a hacer cosas y tengo que usar comandos que después vamos a ver y así, ¿no? Sí, claro. Lo que les decía yo es que no sé si notan, pero como que está como muy ajustada la gráfica aquí. O sea, la función llega hasta el tope. O sea, está aquí el borde y llega hasta aquí. Como que se ve más bonito si lo dejamos así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces existe una función para eso. No sé si es axis o access. Sí, axis son los límites. Entonces, aquí en la función seno y función coseno, aquí voy a decirle los ejes en X.
Entonces, aquí ponemos las X. Las X, para función seno y coseno, va de menos 360 a 360. Entonces, aquí le voy a decir de menos 360 a 360. Y luego van las Y. Entonces, la Y la quiero de menos 1.1 a más 1.1. No sé si ven un poquito mejor. Sí. ¿Verdad? Y acá, por ejemplo, los anticosenos van de 180 a menos 180. Por eso... ¿Y hay manera de hacer que los ejes resalten más? los ejes... O sea, el 0, 0, digamos así. En 0 en Y. La constante 0 en X y la constante 0 en Y. O sea, este Ajá. y este. Tendríamos que hacer una línea. A ver, vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí. Podríamos hacer un plot en las X que vaya de... La X iba de 360 a 360. Ajá, y la Y en 0. Y le ponemos negro. A ver, vamos a ver. ¿Es un espacio lo que puso entre el 360 y también en 0? A ver si... Miren, ¿cómo se ve? Ah, ya, sí la dibujó la raya. Y hace rato como por ocio le puse 2 asteriscos y se hace como negrita antes de la K. Antes de la K. Lo que pasa es que lo que pones en el asterisco es ay, ¿cómo le llaman esto? Mi lógica me decía que iba a ser una línea de asteriscos en vez de una línea punteada, pero salió una línea negrita. A ver, vamos a ver cómo lo hace. Yo le puse 2, no sé si hay alguna diferencia. A ver. A mí no me lo aceptó. ¿Quién sabe? Tiene su nombre esto, permítanme. Ya se me va la onda. Aquí. Marker, se llama marcador. Las X, el asterisco es un marcador, entonces lo que hace es que marca los puntos. Por ejemplo, aquí yo puse, ¿qué fue lo que hice aquí? En esta función, a ver si no me congelo, me está avisando. Estoy marcando, las X van de menos 360 a más 360, ¿ok? Y en Y, el valor para este es 0 y para este es 0, por eso se vuelve una línea. ¿Ok? ¿Cómo le haríamos para el eje X? Pues en X sería 0, 0 y en el otro sería, no vi de cuánto a cuánto va, pero creo que va de menos 1 a 1 acá. Aquí sería de 0 a 0 en las X
Para que estén todos en el punto y en... Y A el ver, Y de 1 a 1, ¿no? es que no sé, vamos a ponerle de menos 10 a más 10. Ah, ok, ok. Sí, ya lo entendí. Y ya se ve más bonito, ¿no? Y ese es nuestro origen, ¿no? O también podríamos hacer un poquito más gruesa esa, pero yo creo que es suficiente, ¿no? Porque finalmente son los orígenes. Y este código, pues lo podemos copiar. Bueno, con sus, decía mi maestro, con sus asegúnes, ¿verdad? Pero también se puede copiar aquí. Sí, por la escala, ¿no? Exactamente, la escala. Entonces, aquí, por ejemplo, las X también van, ¿verdad? Ahora sí ya se trabó. 360. O solo se trabó para mí. No, Sí, sí me sí se avisó que me trabó. iba a congelar. Sí me avisó que me iba a congelar. ¿Ya me descongelé? ¿Ya? ¿Me descongelé? La maestra. ¿Ya? Es que me avisó y yo seguí. Es que a veces no falla, ¿no? Entonces, aquí las X, por ejemplo, el seno y el coseno también va de menos 360 a 360. Pero la escala, ¿ok? Esta va de menos 1.1 a más 1.1. ¿Ok? Y acá, el valor es de menos 1 por ejemplo, 1.1 a más 1.1. Y en las X, este va de menos 190 grados a más 190 grados. A ver, vamos a ver si sí. A ver, este ya quedó. Se ve bien, ¿no? Aquí como no estamos controlando los ejes, es por eso que no termina en 360, sino él lo corta en 400, que es lo más cercano. ¿Ok? Y aquí, este sí está bien, ¿no? Pero el otro no está bien. ¿Por qué? Pues supongo que hizo más grande la escala, ¿no? Ajá, porque llega a 1.1. Exactamente. Y esto nosotros no lo modificamos. ¿Se acuerdan? Este eje no lo modificamos. O sea, la escala no la modificamos. La que modificamos fue la segunda. Esta no. Entonces, si queremos nosotros modificar esta escala para que no nos pase esto, ¿ok? Las X van a ir de menos 1 a más 1. Y en la Y de menos 180 a más 180. Así. Y aparece un poquito más a como nos enseñaron a graficar, ¿no? Que hacíamos los ejes y luego graficábamos todo lo demás. Ahora, los marcadores que les estoy diciendo es, por ejemplo, aquí, ¿no? El valor del logaritmo. ¿Ok? Si yo le pongo asterisco blue, entonces cada punto de la
Aquí está. Cada punto de la escala le pone un puntito. Y como los puntitos están cada cuánto. ¿Sí ven aquí que están separados? Sí, se lo tomas ahí. Ok. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos que decir asterisco, o sea, el marcador y luego una rayita. El marcador y luego la rayita, para que no se vean así separados, ¿no? Y la otra es que tendríamos que hacer los puntitos no tan cerca. Por ejemplo, dejarle cada 2. Aún así se ven muy cercanos, ¿no? Pero aquí ya se ven un poco más separados. Ya se ven que ya no están esas rayas así. Yo me imagino que aquí es el 0, ¿no? Nada más que tenía imaginarios. Se acabó, ¿verdad? Sí, señor. ¿Otra vez? ¿Ya me destrabé, chicos? Ya me sé, ya sé. Ya, perdón. ¿Qué ves? Entonces también, por ejemplo, podría ser os. Si les gusta, puede ser también este O. O sea, es una rayita y una O, una rayita, una O. Aquí, por ejemplo, no le dijimos exactamente de qué color, lo tomó por default. Si vamos haciendo plots, él tiene ya como una secuencia de colores. El primer plot es azul, el siguiente no se acuerdo y así. Entonces aquí, por eso es de que no le estamos poniendo el color, porque está tomando el valor por default. ¿Sí? Y este comando es más sencillo que los otros. Ajá. Y lo que hace es que te deja los ejes ajustados. Tight, acuérdense que es ajustado. Entonces, en lugar de poner de dónde a dónde, por ejemplo, aquí no le dijimos, ¿no? Pero aquí, si no quiero decirle nada, nada más le pongo axis. Tight. Tengo un problema con la TH y HT, así es que no sé si está bien o no. Aquí. HT. ¿Ven? HT. Entonces lo que hace es que los deja ajustados, no necesito decirle cuál a dónde, pero sí que esté ajustado. Aquí, por ejemplo, yo sí quiero ¿cómo se llama? Un margen, ¿no? Para que no esté pegado. Pero aquí sí lo podría querer yo ajustados, entonces ya nada más le pongo así. ¿Alguna pregunta de este código, chicos? ¿No? No, pero espere, no lo quite. No, no lo quito. ¿Tú me dices? Miss, Sí, ¿qué significa el axis tight? que los ejes sean ajustados a los valores. Ah, ok. O sea, que la escala de la ventana, no sé si se acuerdan que por aquí, mire, lo voy a quitar para que ubiquen qué está pasando. Por ejemplo, fíjense aquí cómo los hace. Llega hasta 400 y a 400, ¿sale?
llega a 400. Y cuando yo le pongo que lo haga tight y no le digo que cierre las ventanas para que lo pueda tener. ¿Cómo es? No tight, sí tight. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre no tight y sí tight? Que los valores quedan justamente en los Justo, bordes, ¿verdad? ¿no? No más de lo necesario. Por ejemplo, aquí, como era 360, se le hizo más fácil dejar a 400 y entonces quedó una parte que no tenía valor y entonces había como que una raya, ¿no? O sea, un vacío y luego la raya. Termina la raya y luego otro vacío. Vale, ya entiendo. Gracias. No, de nada. Entonces, sí voy a poner el tight. Entonces, si sabes de dónde a dónde lo quieres, así lo haces. Y si no, pues le dices tú que nada más los ajuste y ya. Que no ponga de más, pues. Esa es la idea. Sí, bueno, ya está. Sí, sí, Sí no Entonces, sí está un poquito. ¿qué estás, Sanata? ¿Mi conexión o el? No, el código sí está un poquito extenso. Ah, Es que son varias cosas, me imagino, de todo el ploteo para hacer los ejes y todo. bueno, eso es un extra, ¿no? Y yo creo que Sí, es bastante bueno porque te ubica dónde es, ¿no? O sea, eso no te lo da por default MATLAB. O sea, lo que te hace nada más es la cuadrícula, pero no te dice aquí está el origen de las coordenadas, ¿no? Que finalmente es importante en algunos casos. sí, claro. Y aquí no solamente eso, también le puedes decir que sea un poco más grueso que como está ahí, ¿no? Porque creo que por default creo que es 0.5, no me acuerdo, o 1, pero no es una línea tan intensa, ¿no? ¿Sale? Entonces sí, ya sé que son muchas cosas, pero usted está tranquilo, ¿no? Sí, no, está bien aparte. Okay, pero sí, la verdad es que es muy padre ver esta parte matemática con MATLAB. Y por otro lado, no sé cómo le aplica a las nuevas generaciones, pero yo creo que mientras más veas lo que estás tratando de entender, es más fácil de comprender. Pero no sé. Exacto, y luego en álgebra lineal que ya vas como con la cuarta, quinta, tipo de dimensión y ya no es tan fácil visualizar. Exactamente. Claro, aquí te quedas en tercera dimensión, pero sí te da idea. Bueno, ahora vamos a ver las operaciones que se hacen con matrices. Recuerden que todas estas operaciones se aplican para números, o sea, constantes, pero también para matrices. Entonces, igual, hay suma, resta, multiplicación, potencia y división. Entonces, cuando son constantes, pues no hay ningún problema. El problema es cuando son matrices. ¿Por qué? Nada más, recordando, la suma tiene que ser del mismo tamaño, las dos matrices. La resta igual. Y en la multiplicación, acuérdense que la primera matriz era de un tamaño y la segunda
sus renglones eran los mismos que las columnas de la primera y la otra pues era libre. Nada más esta era la única condición, que este n y este otro n fueran iguales. ¿Ok? Entonces voy a ir haciendo estos ejemplos acá en MATLAB. Aquí ya teníamos una que era de variables. No me acuerdo, no, esta es de otra. Por ejemplo, aquí ya teníamos matrices. ¿Ok? Recordando, la primer matriz, bueno, teníamos por ahí constantes, ¿no? Pero, no, ya no. La primer matriz es de 3 por 3 y la B es de 3 por 3. Entonces, como son del mismo tamaño, yo sí puedo hacer sumas. Pues yo puedo decir A más B y ya te da una matriz que contenga esos resultados, ¿sale? No tengo que hacer yo un programa que recorra los renglones y luego las columnas y lo haga. Y esto pues te ayuda muchísimo. Por eso es que lo hago. O sea, ¿por qué uso MATLAB para imágenes? Porque ya tiene toda la parte de matrices hecha. Ya no me tengo que preocupar de cómo sumar o cómo multiplicar o lo que sea. ¿Ok? Entonces, esta sería la suma. La resta, como son del mismo tamaño, pero también la puedo restar, ¿no? ¿Vale? Ahora, la multiplicación. En la multiplicación, ¿sí se acuerdan que era renglones por columnas? En álgebra lineal. Sí, ¿Vale? Entonces, aquí ya está definido esta parte, ¿no? Pues voy por el primer renglón y lo multiplico por la primera columna. Entonces sería 1 por 3, 3. 5 por 6, 30. 33, 33. 6 por 1, 6 y 33, 39. Este es el número que tenemos aquí. Así es como lo vamos a ir haciendo. Entonces, este es primer renglón de A, segunda columna de B. Primer renglón de A, tercera columna de B. Y luego cambio de renglón. Segunda de A, segundo renglón de A, primera columna de B. Y así sucesivamente. Pero eso ya está programado, ¿no? No tengo que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar este 1 por este 3 y aquí tener el resultado? Este 5 y este 2 y aquí poner el resultado. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es usar esta función, pero con un punto. Y eso significa elemento por elemento. ¿Sale? Entonces, 5 por 2, 10, 6 por 5, 30, 8 por 6, 48 y así sucesivamente. ¿Sale? Me van diciendo si algo lo explico diferente o pongo otro ejemplo, por favor. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos estas dos y existe también el cuadrado o el exponencial, ¿no? Por ejemplo, tienen que ser cuadradas aquí las matrices, ¿no? Entonces, por ejemplo, A por A es lo mismo que A a la tercera potencia. ¿Sale? Entonces, ya sea que yo lo mande a hacer como A por A, o sea, A por A y el resultado por A, aquí está, o que yo directamente le diga A a la 3, y entonces hace la multiplicación sucesivamente entre ella. ¿Ok? Y si yo quiero que cada uno de los elementos de A se eleve a esta potencia, entonces yo simplemente le digo punto para que sea elemento por elemento. Y entonces 1 al cuadrado, al cubo, perdón, 5 al cubo, 6 al cubo, 8 al cubo, 9 al cubo y así sucesivamente. Entonces el punto es elemento por elemento. ¿Ok? Y otra, por ejemplo, ¿se acuerdan de
de la función inversa de una matriz? Creo que sí, era donde se multiplicaba por la matriz de identidad. Se colocaba la matriz de identidad e ibas trabajando al mismo tiempo para que de este lado tuviera la identidad y de este lado la inversa. Esa era la forma larga, ¿no? O podías generar la adjunta de la matriz y multiplicarla por 1 sobre el determinante y te daba la inversa. Pero bueno, por ejemplo, aquí, esta matriz, su determinante es menos 31. Recordando, el determinante cuando es 0 no tiene inversa. Entonces, como no es 0, sí tiene inversa. Y esta es la inversa. ¿Ok? Lo que nos dice la inversa es que si yo multiplico esta por la original, me da la identidad. Entonces, si yo le digo A por la inversa de A, me tiene que dar la identidad. Claro, aquí hay unos pequeños errores de precisión, como son decimales, te da cercano a 0, ¿no? Seguramente está un poquito más. A ver, creo que hay... Pero igual forma su escaloncito de unos. Ajá, exactamente. A ver... Es que hay una forma... en donde yo le digo que me dé más decimales. Sí, es este. A ver, déjame ver. Sí, con el format long te permite ver más decimales en pantalla. Por ejemplo, este no es un 1, esto es .99999. Y aquí sería 100010001. Y aquí se puede ver un poquito de más precisión, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es, otra forma de conocer a la inversa, ¿se acuerdan? Era a la menos 1, ¿sí se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces, si yo digo A entre B, esto es lo mismo que A por la inversa de B, porque B, inversa de B es B a la menos 1, que está, digamos, en el denominador. ¿Sale? Entonces, cuando tú le dices A entre B a MATLAB, lo que hace en realidad es A por la inversa de B. Y si B no tiene inversa, pues les va a salir unas cosas raras. ¿Vale? Entonces, si tú le dices a MATLAB A entre B, no es que exista la división entre matrices, sino lo que hace es multiplica la A por la inversa de B. Y aquí está. Si yo mando a realizar los dos ejemplos, pues aquí está. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dividir los elementos de A entre los elementos de B y no necesariamente la división de toda la matriz? O sea, A entre B, elemento por elemento. Entonces sería punto, acuérdense. Entonces sería 1 entre 3, 5 entre 2, 6 entre 5, 8 entre 6, 9 entre 1, ese es el único entero, 7 entre 9, 1 entre 1, otro entero, 5 entre 9, aquí está, 7 entre 3 y aquí está. ¿Ok? Entonces, cuando yo le pongo el punto es elemento por elemento y tienen que ser del mismo tamaño. Eso es requisito, ¿no? Y dejen ver qué otra cosa me faltó. ¿En la transpuesta también te la da Sí, o eso también. ya es con comodines? Ah, También es maravillosa. Nada más le dices tú A, así. ajá, está nice. La respuesta de A es 156, aquí está, 156, 897, 897, 157, 157. ¿Es una comilla? Sí, comilla sencilla. A ver, inténtalo. Ah, sí, ya da. Ya está. Ujú.
A ver, déjenme ver qué otra cosa. Tenemos un montón de comandos. Bueno, creo que de operaciones es todo, entonces nada más recuerden. Todo esto también se puede hacer elemento por elemento. Si yo le pongo un punto y ya no hace lo que sería la operación, sino dice esto con respecto a esto, elemento, o sea, el A1 contra el B1, el A12 contra el B12 y así sucesivamente. Ahí está la traspuesta, ¿no? La comilla sencilla. Ahora, esto es de las cosas maravillosas de MATLAB. Por ejemplo, yo tengo A y yo quiero saber la suma de cada una de sus columnas. Entonces así lo genera, ¿ok? Entonces aquí está la suma de la primera columna, la suma de la segunda y la suma de la tercera. Y si yo hiciera la suma de la suma, ¿qué sería? La suma de toda la matriz, ¿no? ¿Vale? Qué lenguaje tan matemático. Sí, es padrísimo. Entonces, por ejemplo, aquí, y alguien me dijo, porque en una clase de MATLAB me dijo un alumno, ay maestra, pero entonces si tenemos 3 dimensiones, ¿es la suma de la suma de la suma? Pues sí. Si son 3 dimensiones, es la suma de la suma de la suma. Y si son 4, la suma de la suma de la suma de la suma. Y me dijo, ¿no hay una forma más sencilla, maestra? Sí. Fíjense cómo es. Yo, en lugar de decirle la suma de A, pero la A la pongo como vector, me da la suma de toda la matriz. Y esto aplica para todas las dimensiones. ¿Sí se acuerdan de este asterisco, este 2 puntos? Que lo que hacía es que ponía una columna, después otra columna y otra columna debajo. Sí, como que todo lo hacía en un vector. Exactamente. Entonces, si yo saco la suma de un vector, me da un solo valor, porque tiene una sola columna. Y ya me olvido de que si tiene 2 dimensiones, 3 dimensiones, y que si cuántas sumas de las sumas de las sumas. ¿Sale? Y así como hay suma, hay producto. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir el producto de A, y entonces hace 1 por 8 por 1, 5 por 9 por 5, 6 por 7 por 7. Y ustedes pueden decir, ay, qué ocioso, ¿no? Estar multiplicando los elementos de una matriz. Bueno, hay algoritmos en donde necesitaríamos saber cuáles son las columnas de imágenes donde hay ceros. Entonces, si tú haces los productos así, los que digan 0, ya sabes que hay un 0 en esa columna. Ese es un ejemplo. Y entonces tú sacas esto de una matriz grandota y dices tú, me enfoco en las posiciones donde la multiplicación sea 0. ¿Sale? Entonces, el producto igual, el producto del producto del producto, así, ¿no? Entonces, si lo quiero de toda la matriz, sería el producto de A como vector. Entonces, toda la matriz te multiplica eso. ¿Qué significa eso? Que no hay un solo cero, ¿no? Si yo, por ejemplo, A en la posición 2, 2, le pongo un 0, ya, todo se vuelve 0. ¿Y en cuál columna está el 0? En la segunda. Está. Para eso nos sirve. Bueno, así como hay producto y hay suma, también hay máximos y mínimos. Entonces, yo puedo decirle, dame los máximos de A o el máximo de toda la matriz como vector. Entonces, aquí está el máximo por columna. Aquí está el máximo de toda la matriz. ¿Ok? Lo mismo aplica para mínimos. Entonces, yo puedo decirle, dame el mínimo de B o el mínimo de B como vector, que significa toda. Ahí está. Entonces, el mínimo de la matriz es 1. O puedo hacer combinaciones, ¿no? Por ejemplo,
decir, dame el mínimo de los máximos de columnas de A. Pues primero saco los máximos de A y de ellos saco el mínimo. Entonces el mínimo de todos los máximos de columnas es 5. Y también tiene algo que es el min. ¿Se acuerdan qué significaba min en inglés? Que se escribe, que se pronuncia igual, no sé si se pronuncia igual, pero se escribe M-E-A-N. Ah, ¿como significado? Ajá. Pero también significa malvado y promedio. ¿Sale? Entonces aquí vamos a buscar a los malvados de cada matriz. Entonces, por ejemplo, teníamos también aquí está, un ejemplo de matrices automáticas. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos ya matrices más grandes, ¿no? Por ejemplo, A, y le voy a calcular el promedio de la matriz A. Entonces, este promedio es por columna. Entonces, por columna, este tiene su promedio así, así, así sucesivamente. ¿Ok? Y si yo quiero el promedio de toda mi matriz, sería así. Entonces, esta matriz tiene el promedio de 4.99 en todos sus elementos, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño es A? 20 por 20, ¿están de acuerdo? Entonces tengo 400 elementos. Entonces, si yo sumo todos los elementos de A y los divido entre 400, me tiene que dar lo anterior. ¿Vale? Entonces ya con un solo comando te da el promedio. Entonces aquí hay dos formas de calcular, o calculo con un solo comando, o calculo la suma de A, todos sus elementos, y esto lo divido entre el número de elementos que tengo. ¿Vale? Y para no estar poniendo el 400, porque tal vez me da un poquito de flojera, le digo, el tamaño de A en los renglones por el tamaño de A en las columnas. Ya, si cambia algo, pues ya, sin problemas. ¿Vale? Entonces tenemos la suma, tenemos el producto, o sea, la multiplicación de los elementos, mínimo y máximo. También tenemos la diagonal. ¿Sí se acuerdan en álgebra lineal cuáles eran los elementos de la diagonal? Era el elemento 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Entonces yo podría decirle, ¿cuál es el mínimo de la diagonal y el máximo de la diagonal de A? Entonces, esto está entre 13 y menos 4, si yo no estoy mal. Ok. También algo que es aquí importante es, cuando yo voy a trabajar con imágenes, de repente yo necesito que genere matrices de puros unos o de puros ceros. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho esto?
generábamos, por ejemplo, la matriz E, como por ejemplo, bueno, una forma muy rudimentaria pues era hacerle esto, ¿no? ¿Ok? O hacer un ciclo para que lo haga, ¿no? Pero ahí el comando ceros para generarlo. Y el comando ceros lo que hace es, te coloca una matriz de puros ceros. Si tú le pones un solo comando, es cuadrada de ese tamaño. Pero si le pones dos comandos, es de ese renglón y de esas columnas. ¿Ok? O tú puedes decirle, quiero puros ceros, pero del tamaño de A. Pues ya te crea 20 por 20 de puros ceros. ¿Y para qué nos puede servir? Bueno, si yo voy a hacer una búsqueda en una imagen y voy a marcar en una matriz lo que sí encuentre, entonces por default va a ser 0 y lo que sí encuentre, pues lo voy a marcar con un 1. Entonces puedo generar primero una matriz de puros ceros y luego ir modificando los que vaya encontrando. Para eso nos sirve, ¿no? Es como inicializar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. ¿No? Entonces, aparte de los ceros, tenemos las matrices de unos. Entonces se llama ones. F es puros unos. Igual, si le pongo uno solo, es cuadrado. Si le pongo dos, es rectangular, ¿no? Ahí está. Es de 20 por 20 de puros unos. ¿Vale? Y la otra que necesitamos, sobre todo cuando trabajamos álgebra lineal o matemáticas, es la matriz identidad. Entonces, la matriz identidad era los elementos que teníamos en la diagonal eran unos y ceros eran todos los demás, ¿no? Entonces, aquí es el comando. Es un ojo de tamaño 5. O si aquí, por ejemplo, tiene la facultad de que puede ser una matriz no cuadrada, identidad. Entonces, ¿qué hace? Pues llena lo que sea necesario con unos y lo que no, o sea, por ejemplo, aquí está de más dos columnas, pues las pone de ceros. O al revés, ¿no? El comando anterior, ¿cómo fue? El de llenar de unos, porque ese me perdí. Ones. Aquí está, mira. Ah, gracias. Y tiene la misma sintaxis. Tú le puedes decir ones de un solo parámetro y es cuadrada, y si le das dos, es rectangular de puros unos. Gracias, gracias. No de nada. ¿Vale? Entonces aquí va llenando de ceros lo que no se, por ejemplo aquí genera una matriz de identidad de 4 por 4 y rellena de puros ceros para tener de 7 por 4. De repente en algunas funciones matemáticas necesitamos la identidad, ¿no? O comparar contra una identidad. Por aquí hicimos... No, era el otro programa. Pensé que aquí teníamos la inversa. Aquí, a ver, voy a hacerlo. Esta la hicimos con... esta. Y entonces lo que yo hacía era multiplicar a por su inversa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo genero una matriz identidad de 3 por 3, y yo saco la diferencia entre el resultado anterior e i, esto es lo que voy a saber de la imprecisión de este cálculo.
¿Por qué dice que está? Esta es la diferencia que hay entre entre el resultado de A por su inversa contra la identidad, que se supone que la identidad de lo que yo espero, ¿no? Y los valores son por 10 a la menos 15. Entonces, en la posición 15 después del 0, después del punto decimal, estos son los valores que están faltando para que sea una identidad.